A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Muy buenas noches. Esta es una partida muy original de La República de las Letras porque normalmente partimos leyendo un pedacito del libro que nos convoca. Eso ya es una rareza porque esta vez no podemos leer un pedacito del libro que nos convoca, aunque hay texto en el libro que nos convoca, porque es una novela gráfica y además es la primera vez en los 14 años de La República de las Letras en donde tenemos una novela gráfica como libro a comentar y se trata ni más ni menos que Los fantasmas de Pinochet, novela escrita por Francisco Ortega y cuyo arte está a cargo de Félix Vega, una novela que salió en junio del 2021 y eso tiene mucho que ver también con el final esperanzador que tiene. Yo creo que sería muy distinto si la hubieran publicado ahora, y que es parte de nuestro ciclo dedicado a la memoria en esta conmemoración de los 50 años, donde se habrán dado cuenta, hemos tenido distintos tipos de libros vinculados con este hecho, y este a mí me encantó y lo propuse y es un riesgo, así que vamos a ver qué dice nuestro compañero Omar Sarraz. ¿Cómo estás? Bien, querida Antonella, muy bien aquí, contento con esta novela. Bueno, gráfica. Y tenemos a Alberto Mayol, que todavía está en Santiago de Chile, por lo tanto todavía estamos en el estudio. Así es. Luego de 3 cambios de pasaje sigo acá. ¿Qué te dice la aerolínea todo esto? Continuará. Uy, hace 4 horas, 5 horas cada cambio, porque además no entienden nada, como que se les enreda la informática. No, sí, no es fácil. No, pero ahí estamos. Pero lo logramos. Bueno, nosotros en La República de las Letras un poco nos estamos aprovechando de eso, sí, porque estamos organizándonos para venir al estudio, grabar acá y tener la calidez de nuestra presencia. Sí. No tenemos Patricio López hoy día porque el jefe está abrumado. Por los deberes del poder. La corona pesa. Sí. Es una cosa muy difícil. Abatido y abrumado. Lo vimos pasar. Estaba veloz. Triste bohemio. Bueno, voy a poner solo un poco de contexto por si la gente no sabe, porque de hecho creo que el Pancho Ortega tampoco lo hemos leído, yo creo que deberíamos. No. Pancho Ortega es un importante escritor chileno, especialmente tiene como varias líneas, ¿no? Tiene una línea de ciencia ficción, su última novela, Bahamut, a mí me encantó y era una cabezona novela de ciencia ficción. Tiene la trilogía de los Césares, que es más bien como de thriller conspirativo. También Salisbury, el Cáliz Secreto, ¿cierto? La saga infantil Maxur de Males, en coautoría con Nelson Daniel y Gonzalo Martínez. Las novelas gráficas 1899-1959, que son espectaculares. Esas las hizo con Nelson Daniel y con Gonzalo Martínez hizo Mochadic. Además de tener varios libros como de investigación sobre rareza, ¿cierto? Sí. Aliens chilenos, dioses chilenos. Y el último, mapuches, que además yo tuve el honor de presentar, fue Chile Freak, que está además muy entretenido y que aparecen varias cosas que están acá en este libro. Sí, El regreso de los brujos con Salfate también. Y Félix Vega es un ilustrador, es hijo, no sé si lo saben, de Oscar Vega. Oscar fue uno de los responsables de Mampato, el primer dibujante de Mampato, y él tiene una larga también lista de trabajos en el mundo de la novela gráfica. La más famosa probablemente sea Juan Buscamares, que es espectacular y que ha sido traducida a 7 idiomas y que de verdad es una joya, y unieron entonces superpoderes para Los fantasmas de Pinochet, que uno podría decir tiene 2 partes. Esto para contextualizar la conversación. La primera parte es como la vida de Pinochet desde la niñez hasta su muerte. Esto mientras él lo recuerda, mientras está recluido en esta casa en Londres, ¿cierto? Esperando que las
diplomacias de tanto Chile como de la derecha inglesa le permitan salir del país frente a las acusaciones que tienen, ¿cierto?, de el juez Baltasar Garzón. Entonces estamos en ese momento, en el 2000, y él empieza a recordar cómo ha sido su vida y los personajes que han ido apareciendo, y vemos que estos fantasmas, que son fantasmas del poder, encarnados en distintas figuras, lo han acompañado a lo largo de toda su vida. Y luego hay una segunda parte del libro, que es después de que Pinochet muere, y el juicio que le hacen, ¿cierto?, los espíritus de todas las personas. Bueno, no las vemos a todas, pero vemos a muchas, porque si no sería eterna esa parte, que él dañó de manera directa. Que es la escena no acontecida de nuestra historia. La escena que sepamos. La escena del juicio. Digamos. O ahistórica, más bien. Claro, sí. O sea, nuestra historia no tuvo juicio a Pinochet, es parte importante de la problemática, de la deuda, de la ausencia de un veredicto, de un dictamen sobre la verdad. Entonces, claro, esa segunda parte tiene más este horizonte más país. El otro, el inicio es mucho más personal, mucho más del personaje, mucho más. Yo tuve la experiencia de ir leyéndolo mientras lo leyó antes Alessandro, mi hijo. Ya, pero igual tiene un par de cosas medio violentas. Es duro. ¿Y qué dijo Alessandro? Pero le gusta a Bram Stoker, así que no. ¿La va a llevar a ver la última de Drácula? Sí. Ya. Sí. Entonces. ¿Y qué dijo Alessandro? Entonces yo veía todo el flujo, ¿no? Entonces así como, chuta, es malo. Pero a él también le hicieron daño cuando niño. Uh-huh. ¿Ya? Entonces quedó con el atribulado con este devenir, y él está, pero obviamente dice, no, muy malo. Entonces el otro día lo llevé también al evento de los 50 años del golpe que se hizo en la universidad, acá en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Sociales, y exponíamos Voluspa Jarpa, yo, Rodrigo Baño. Entonces le dije, mira, ahora vas a ir sin libro, sin nada, vas a escuchar y vas a ver qué entendiste. Entonces, cuando terminó me dijo, escuché bien atentamente todo, sí, me di cuenta. Le dije, bueno, me dijo, no, pero solo entendí la parte sobre Pinochet porque ya sabía más. Claro. Pero hay que decir que Alessandro es chico igual. Tiene 10 años. Sí, 10 claro, años, digo, para ese tipo de contenido, sí, ¿no? Pero no se les puede proteger es muy difícil proteger de la verdad, no tiene mucho sentido. Sí. No, y de hecho, todos los expertos en salud mental infantil y adolescente que yo he entrevistado siempre dicen, los niños cuando están rodeados de estímulos van a sacar sus propias conclusiones. Claro. Entonces mejor sentarse y explicarles eso respecto a todo, respecto a la pandemia, respecto a las redes sociales, respecto al sexo. Exacto. Y por supuesto a la violencia política, etcétera. O sea, ellos están recibiendo estas palabras que les rodean, y si uno no se siente y les explica, ellos van a armarse la historia igual. Claro. Y esa experiencia ha sido muy interesante porque el libro es duro, es un libro artísticamente espectacular en todos sentidos, o sea, en texto y en ilustraciones espectaculares. Y la verdad es que tiene una profundidad que es muy, muy interesante. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a adentrarnos más, pero Omar, claro. Palabras iniciales. Palabras iniciales, yo creo que el centro o la motivación o la línea que está aquí es la serie, el miedo, ¿no? El miedo que provoca que uno haga las peores cosas, la desconfianza del personaje de Pinochet, empieza con esto de que cuando niño casi pierde la pierna por un accidente de tránsito, atribuido a que corre en una manifestación asustado por... huyendo de las ratas comunistas. Las ratas comunistas. Y están los fantasmas, que sería el tío Sam y O'Higgins, que lo acompañan toda su vida dándole consejos justamente para que llegue al poder, que esto yo creo que está muy inspirado por la idea de Uribe, de Armando Uribe, en este que está librito. Citado, de hecho, como está en el epígrafe. Sí. En Las brujas de uniforme de Uribe, él hace de Macbeth como un referente de la historia reciente de Chile. Entonces aquí yo diría que Macbeth está muy presente por muchas razones. Y el asunto de la traición. Increíble cómo la traición es algo que no cesa, no hay ninguna fidelidad del personaje a nadie. Entonces eso me gustaría después que lo veamos, porque a mí me sorprendió incluso la teoría de
la participación en el asesinato de Guzmán. Sí, que ahora, eso, ojo que esas teorías que aparecen, y es una cosa que probablemente vamos a desarrollar más adelante, están documentadas, uno podría decir. O sea, el libro tiene una sección, acá como una especie de glosario, si uno quiere, histórico, en donde aparecen 23 notas que tienen que ver con hechos históricos específicos, ¿cierto? Que esas notas las explican, y en algunos casos, como por ejemplo, que Guzmán es uno de las personas que habla contra Pinochet, y se explica por qué habría esa animadversión. Eso, la nota dice, está a partir de una entrevista que dio la hermana de Jaime Guzmán a La Tercera en esta fecha, donde señala esto y esto y esto. O sea, es como ¿cómo podríamos decir? Hay un ejercicio fantástico en términos de género, especialmente en todo lo que tiene que ver con el espacio de las alucinaciones de Pinochet y de su juicio, pero eso está documentado. O sea, está basado en documentos, diríamos. Y la candidatura, y las motivaciones sería que Guzmán dijo que la UDI no apoyaría la candidatura de Pinochet el 88, que eso sería ya demasiado, y que Contreras le dice a Pinochet que Guzmán está favoreciendo su extradición y su encarcelamiento, su extradición a Estados Unidos. Por eso, cuando vayamos al tema... Nos vamos a ir al tema ahora, así que lánzate. Yo me voy a lanzar porque, hablando de esta falta de confianza, de esta traición, no puedo la traducción sería de uno de los versos: no puedo sentir la felicidad y para mí el amor es muy irreal. Vamos a ir con Black Sabbath, Paranoid. Esa no era, me pasaste, Omar. Además, este fue un giro inesperado. Absolutamente. Bueno, hoy día estamos con cosas, hablando de historia y de memoria, pero desde otros lugares, ¿no? Así que mira, Black Sabbath, y lo pone Omar Serrán, me parece maravilloso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos, leyendo Los fantasmas de Pinochet, de Félix Vega y Francisco Ortega, en esta República de las Letras. Continuamos haciendo la República de las Letras, y
quería partir esta segunda parte preguntándoles por el género de la novela gráfica. Que es un género que yo debo decir que he empezado a leer en la última década probablemente, tardíamente pensaría, ¿no? Sí. Porque en general las novelas gráficas es algo que uno se acerca, sobre todo en la juventud. Y ahora, bueno, los chicos están leyendo mucho manga, y hay un gran boom de también como manga made in Chile. Y de novela gráfica tremenda en Chile. Yo en los últimos años he estado leyendo y descubriendo, y me ha llegado mucho también por el trabajo que hacemos en el Semáforo, y de verdad a mí me impresiona la potencia, y desde ahí les lanzo una hipótesis para desarrollar, ¿no? Yo tuve mucho placer leyendo Los fantasmas de Pinochet, a pesar de que es muy duro, sí. A pesar de que el relato que construye Francisco Ortega en términos históricos es súper atractivo. Además, esta fantasía, ¿cierto?, de ir construyendo este personaje desde la niñez y para tratar de explicar este mal interno que hay en él, con el que luego Nota al Pie podré tener algunos peros. Pero el trabajo que hace Félix Vega en términos de crear imágenes, de poner imágenes, o sea, por ejemplo... Sí. Hay una imagen que a mí me encanta, que es cuando se supone que salen con el Papa Juan Pablo II a saludar desde la Moneda a la gente que está ahí, que se acercó a saludar al Papa, y lo que vemos es esta imagen, ¿cierto?, en blanco y negro, de ellos, como si una cámara estuviera detrás de ellos, entonces como que estuviéramos situados detrás, entonces vemos sus nucas, ¿cierto?, y lo que ven la gente, pero en el fondo del cielo, lo que vemos es el Gólgota dado vuelta, y en rojo. Ese tipo de imágenes que solo nos puede regalar la novela gráfica, porque incluso si la describiera en términos literarios, ¿no? Bueno, se acercan al balcón y desde ahí observan no sé qué, es otra cosa. Hay la obra parte más con la imagen de un halcón, ¿cierto? Sí. Atacando a una paloma, parece que fuera. Y ese tipo de imágenes solo son posibles en la novela gráfica, y como nunca habíamos leído novela gráfica en la República de las Letras, me encantaría saber es que al respecto. ¿Qué les pareció? Es otra experiencia narrativa. O sea, tienes la posibilidad de jugar en paralelo con otro registro. Entonces... que además tiene la ventaja, el cine, para producir un elemento de evocación, necesita construir una estrategia de evocación muy consolidada, porque la imagen en movimiento, por definición, uno la vincula a la realidad. En cambio, el dibujo, la ilustración, te produce un fenómeno de evocación automático. Tú sabes que tienes que llenar los vacíos. Exacto. No estás esperando que lo llene. Entonces eso produce otra relación con el texto. A mí en general me cuesta mucho. No tengo la costumbre, me es... Pero tú disfrutas de las artes visuales. Claro, mucho, pero me pasa muy distinto porque además, pero más que nada es porque el registro original de esto es más bien por el lado del cómic. Uh-huh. Y como yo era un niño muy nerd, el cómic me parecía profundamente alejado de mis intereses. No hay cómic filosófico, ahora sí hay, ¿eh? Ahora hay manga sobre Descartes, sobre todo. Sí. Claro, entonces, pero el en Capital el fondo, en manga. Para mí era como de... Era un poco vulgar, sentía yo, esta cosa así como uno va a pasar de Dostoyevsky al no tiene sentido. Sí. Pero me parece que efectivamente la apertura a ese recurso más visual, la capacidad de ir construyendo una estética, el juego de construir una estética, que eso es lo otro que me parecía que habitualmente la estética de todas las narraciones con ilustración eran habitualmente la misma estética. Ajá. Sentía que había poco juego en ese sentido, no era una novedad fijarse en ese, habían guiños, cosas, pero era muy, muy homogénea. Ahora se ha multiplicado mucho, sí. Es muy interesante, los dibujantes son realmente increíbles, las técnicas además para poder pintar seguro que han mejorado también. Y son varias técnicas simultáneamente. Simultáneas, claro. Entonces sí. Es muy interesante, yo creo que la verdad es que a mí me sorprendió muy gratamente porque la calidad del libro, la calidad es otra experiencia. Sí, y yo, bueno, lo que decía Alberto, el lenguaje secuencial es sucesivo y esto es instantáneo, entonces a mí me parece que es muy interesante porque además una norma para que sea un buen cómic, una buena novela gráfica, es que
la imagen no sea una reiteración del texto, sino que sea algo que dé una nueva información y distinta del texto. Y aquí, por ejemplo, claro, están los diálogos, pero no son lo mismo que uno está viendo dibujado. Y ese complemento es muy interesante. Bueno, y yo lo que quería decir es que además está esto de tratar de meter todas las voces posibles, todos los testimonios en pocas viñetas, que eso también hace que en vez de ser un libro voluminoso, sea un cómic de un poco más de 100 páginas, porque también hay que ver que esto es fantasía, no es que esté aquí la pretensión de demostrar algo, sino que esto está actuando ya sobre cosas que están, digamos, esperamos históricamente ya demostradas, fundamentadas, que esperamos que ya uno tome esto y diga, sí, ya partimos de que el personaje fue un malvado, ¿no? Entonces ya desde esa base uno no tiene que estar demostrando con 500 páginas porque simplemente se ven aquí estos testimonios. Hay de todo, de hecho acaba de salir, ya me llegó pero todavía no lo leo, uno que se llama Los primeros días de Allende, que sacó el Fondo de Cultura Económica, y va a salir uno sobre Víctor Jara, todas novelas gráficas, ¿no? Y creo que es súper interesante el ejercicio que se está haciendo desde acá. Y yo decía antes que, a propósito de las posibilidades del género, en términos de novela gráfica y esta mezcla entre relato y imagen, a mí me dio mucho placer, y aquí también lo quiero traer en el sentido de reivindicatorio, puede ser, como uno no tuvo juicio de Pinochet, no, pues, ¿cierto? No, es un exorcismo eso. Exacto, claro. Y uno termina diciendo, bueno, por lo menos lo vi acá, ¿no? Y además el juicio en la mitad del libro, entonces van desde, o sea, es muy larga la cantidad de gente, desde sus propios correligionarios, ¿no? Hasta Allende. Y entre medio, bueno, les decía, aparecía Jaime Guzmán, Bernardo Leyton, Miguel Enrique, Dignaldo Araneda, que era un simpatizante de la derecha, ¿cierto? Sus propios compañeros, bueno, y el abogado defensor es el Diente de Oro, además el diablo chileno. El diablo. Bueno, por supuesto, las mujeres y hombres que fueron torturados y asesinados, algunos aparecen con nombre y apellido, sí. Aparece también Natino, Parada y Guerrero, o sea, es como, hay algunos casos muy emblemáticos, Rodrigo Rojas, o sea, que están representados, pero son una representación. Pero a mí, por lo menos, me dio mucho placer este ejercicio de poder ver representadas a estas personas que murieron de una manera tan brutal y tan injusta. O sea, sí. La palabra justicia acá es muy clave, ¿no? Y por supuesto esta es una justicia imaginaria, es una justicia en la representación, pero que me parece que tiene un poder. El abogado aparece sin el nombre, ¿cierto? Sí. Es el diablo. Pero el diablo. Pero es que, claro, porque uno no se puede meter con el abogado. Porque... No, pero el real no, porque con la figura retórica. Y ahí está el asunto que justamente tenemos que recurrir a estos juicios fuera de la historia atemporales porque lamentablemente no se pudo hacer en la historia, pero lo interesante es que incluso lo condenan sus compañeros, sus camaradas, sus colegas de la Junta. Aparece Merino, aparece Lee, también condenándolo. Ahí el conflicto con Merino, porque Merino debía ser el que primara, pero se impone Pinochet traicionando el acuerdo previo. Incluso Lee lo acusa de él también haber planificado el atentado donde perdió un ojo. O sea, parecería que toda la maldad tenía en algún momento que pasar por la persona que dirigía el gobierno. Y otra cuestión interesante sobre la novela gráfica es que se permite ver paralelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos fotos de el Tercer Reich, de Hitler, porque también está esto de que las ceremonias le interesaban mucho a Pinochet. Entonces vemos fotos de Hitler y al mismo tiempo vemos fotos de Pinochet que son similares, que tienen un aire que los emparenta. Y está la ceremonia de Chacarillas y están varias cosas. Entonces, muy interesante. Oye, ¿vamos con el tema, Alberto? Vamos con el tema. Antes que una famosa canción que dice, y si no me acuerdo, no pasó, Pinochet dijo algo parecido. Sí, claro. Dijo algo parecido. Dijo, no es cierto, y si fuese cierto, no me acuerdo. A partir de esa frase, los tres crearon un tema que se llama No es cierto.
Seguimos haciendo la República de las Letras en este especial que hemos hecho también para la memoria, y aquí yo también quiero detenerme en algo que tiene que ver con los fantasmas de Pinochet, de Félix Vega y Francisco Ortega, que estamos dedicando por primera vez en nuestra historia un programa a una novela gráfica. Y es el lugar que ha tenido el relato artístico respecto a la dictadura, y aquí también les lanzo una hipótesis que tiene que ver con que en un país donde no ha habido justicia oficial, diríamos, y en donde yo creo que todavía no llegamos a la mitad de los casos judicializados, Así es. a los casos de violaciones a los derechos humanos. Hay cientos y cientos de casos que siguen ahí en la espera, que no han tenido una resolución. O sea, por eso siguen saliendo resoluciones ahora, 50 años después, sí, o en algunos casos 40 años después de los hechos, pero hay cientos y cientos de casos que siguen ahí. Además, no hemos tenido una historia oficial a la argentina, diríamos, o a la sudafricana, tipo televisada, esto es lo que pasó, estos son los responsables, esto es lo que dicen los libros de historia, porque incluso los libros de historia hoy día están siendo cuestionados. Entonces, me parece que es interesante lo que hacen acá Francisco Ortega y Félix Vega, es la idea de construir un relato posible desde el imaginario, pero basado en datos, en cosas que efectivamente sucedieron. Claro, lo que pasa es que la confusión no ayuda a nada. La confusión, lo soterrado es confuso, y lo confuso hace que finalmente no prime una verdad que es manifiesta. A mí me gusta que estos registros empiecen a trabajar estos temas. Por razones más o menos evidentes, conozco bastante la historia al respecto. De la construcción narrativa. Pero también la historia real, Uh-huh. o sea, de los conflictos internos, de las relaciones. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo cuando los artistas hacen uso de la ficción para esto, no tengo ningún problema, no tengo ninguna dificultad, pero sí creo que como ejercicio todavía no somos capaces de tener una cierta discusión suficientemente amplia en términos académicos para llegar a ciertos datos básicos. O sea, el conflicto, por ejemplo, de Guzmán con Pinochet es muy anterior, parte muy tempranamente. Es altamente improbable que tenga alguna relación con la muerte de Guzmán, pero sí Guzmán le dice a su grupo cercano, a mediados de los 80, le dice: si a mí me llegan a matar en este momento, fue el Mamo. Claro. O sea, sépanlo, no fue alguien de izquierda. Entonces eso estaba bastante claro en ese sentido. Todas estas historias creo que son muy importantes. Yo creo que el tema del juicio, alguna vez alcancé a trabajar un rato porque una persona se me acercó y me planteó seriamente que está interesado en lograr avanzar con una posible obra de teatro sobre el juicio a Pinochet. Sí. Y entonces empecé a bosquejar y qué sé yo. Y la verdad es que no pudimos seguir porque la verdad es que necesitábamos, o sea, yo en este momento estaba muy mal económicamente, entonces necesitaba trabajar en algo que me diera, claro, y esto no me iba a dar ni al principio ni al final. Entonces quedó parado y tratamos de buscar algún financiamiento, qué sé yo, para poder tener uno, pero no lo logramos. Pero efectivamente ese juicio, ese proceso, esa búsqueda de un momento donde se cierra la historia. Se cierra bien o se cierra mal, ¿verdad? Pero se cierra. Claro. No, pero no tenemos eso. Sí, no tenemos. Se dice cosas juzgadas. Yo quería leer dos testimonios así rápidamente como para ver cómo es la cosa. Bueno, están los testigos compareciendo. Hay un dibujo de una mujer decapitada, parada, que habla. Yo, Mónica Benarroyo, ciudadana uruguaya, nacida en Rumanía y profesora de filosofía, fui detenida en 1973 por militares que me enterraron viva en medio del desierto y me decapitaron. Mi cuerpo fue encontrado 35 años más tarde en un recinto militar cerca de Arica. Mi cabeza nunca fue encontrada. Acuso a Augusto Pinochet y a su ejército de bestias abyectas, de brutalidad, sadismo y maldad sin límites. No habrá perdón. Mi nombre es Jacqueline Drowley. Salen varias mujeres desnudas con vendados los ojos vendados,
y fui detenida junto a mi pareja el 30 de noviembre de 1974 y estoy aquí junto al resto de mis compañeras ultrajadas por orden de este militar. Violaste a tu hermana, a tu mujer, a tu madre, a tu hija, violaste a Augusto Pinochet. Y hay una parte donde alguna dice que le mutilaron en su vientre a su hijo antes de matarla. Y por último, en el juicio aparece Carlos Prats con Lucía Cuthbert y dice: pero no estoy aquí en este tribunal por mí, tampoco por Sofía, ambos descansamos en paz en un lugar de reposo, la conciencia tranquila, amigo mío. Además eso, se tratan todavía de amigo mío. Estoy acá en nombre de lo que más amé en mi vida, mi ejército, el ejército de Chile. Luego hay una foto en la que está el tanque y los prisioneros tirados boca abajo en la calle, y ahí diciendo la viñeta: mueva el tanque, aplástele la cabeza a estos comunistas para que aprendan. Nos convertiste en matones, dice Prats en su testimonio, criminales y delincuentes con uniforme, una institución corrupta que en vez de defender a los civiles los atemoriza y asesina, un ejército al servicio de intereses económicos extranjeros que traicionó a su patria y a su bandera. Y luego Pinochet responde: yo soy el ejército de Chile y lo seré aún después de mi muerte. Los soldados chilenos me admiran a mí más que a O'Higgins o a Baquedano, porque yo soy la fuerza, la mano dura, yo soy el poder total. Y dice Prats al final: espero por el bien de mi patria y de mi ejército que te equivoques, Augusto. Bueno, esas imágenes son súper poderosas. Y de nuevo, aunque sean imágenes que tienen que ver con el fantástico, diríamos, sí. A mí me pasa algo, estoy pensando en otras representaciones de Pinochet que están saliendo, y que claro, mi placer, diría yo, como lectora, ¿cierto? Y como ciudadana, tiene que ver con ver, incluso en el imaginario, un ejercicio de justicia. Y pensaba en otros espacios que están apareciendo ahora de sátira, ¿cierto? O de una mirada quizás también, no sé, humorística en algunos casos, o fantástica en otros. Se viene la película El Conde. Con Pinochet vampiro, interpretado por Jaime Badel, dirigida por Pablo Larraín. Y claro, mi problema ahí tiene que ver con la resolución de los personajes, ¿no? No les voy a contar el final, no puedo. Pero claro, hay una cosa que es como que uno espera que a los malos les vaya mal, básicamente, porque como en la vida eso no estuvo resuelto, aunque yo siempre creo que la vida es súper redonda y que la justicia siempre se hace aunque uno no la vea, ¿no? En lugares inesperados. Así que bueno, yo por lo menos les ultra recomiendo. Yo creo que esta es una obra mayor en términos de reflexión e historia e investigación sobre la dictadura, aunque esté en el espacio de lo fantástico. A mí me parece que es una gran obra, tanto en términos artísticos como en términos históricos, si uno lo quiere poner así. Yo se la súper recomiendo. Por ahí hay una entrevista donde que yo entrevisté a los autores y les dije eso, que a mí me parecía que de verdad era un hito en términos de creación. Sí. Pero antes de irnos, nos quedan solo 2 minutos, pero tenemos que invitar a la gente. Por supuesto, a la librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, Macul con Irarrázaval, justo a la salida del Metro Chile-España. Hay una parada del ex-Transantiago, ahora Red, y allí ustedes pueden encontrar todo lo que necesiten. Está un escaparate espectacular lleno de los mejores libros del momento y algunos que no son del momento también, porque corresponde a una librería aquello. Y luego en su interior ya el placer solo se multiplica. Omar Sarraz los puede acompañar, y la página web también, mucho más aburrida por supuesto, pero pragmáticamente... No está Omar Sarraz en la página web, pero no es Max Headroom. Pero pragmáticamente puede ser de utilidad. Yo la uso con cierta frecuencia. Uno puede entrar a la página web, solicitar un libro, comprarlo y pedir que llegue a su domicilio, y llegará muy rápidamente. Así que todo eso, y en redes sociales está por todas partes, así que la idea de Clepsidra, no tengan ninguna duda al respecto. Bueno, y tengo que decir de verdad que ahora las vitrinas sí están muy buenas. Las 2 vitrinas me han gustado. Por fin logramos recibir una cantidad de libros que no habíamos podido tener hasta por mucho tiempo, así que las vitrinas están bonitas y estaremos muy alegres de poder recibirlos. Muy Ahora, bien. a mí me pasa con la memoria, mire mal el reloj, todavía nos quedan como 10 minutos. Me asusté. Okay. Pero me pasa con la memoria que es como... es resistente, ¿no? Pienso un poco lo que ha querido pasar este año, por un lado desde el negacionismo y por el otro lado desde un discurso pseudo oficial, voy a decirlo así, de vamos a mantener esto muy bajo perfil, vamos a mirar hacia el futuro, ¿no? Vamos a tratar de no decir nada que ofenda a nadie, cosa que a mí me parece así como nadie debería ofenderse por la verdad, ¿no? ¿Cierto? Y por último, discutir. Pero es que eso es lo que ha pasado, y te iba a preguntar a ti, Omar, en ese respecto, por también lo que ha pasado en términos editoriales. Porque la cantidad de libros que han salido sobre
la UP, sobre el golpe, sobre las violaciones a los derechos humanos. Es impresionante, o sea, de verdad es impresionante. Hay una novela que ya me llegó, pero todavía no la leo, de Carlos Tromen sobre Allende, que es una novela, Sí. ¿cierto? Hay varias investigaciones, entiendo que Seibo también sacó una, o sea, Sí. es muy impactante la producción que Sí. hay en torno a esos años. Claro, hay muchos libros, han sacado cosas, se han reeditado también cosas como Pinochet desclasificado de Corblum, más aumentada. Hay memorias de muchos personajes de la época, llegó la de Óscar Guillermo Garretón, llegaron Bueno, salió la de Elwin también. la de Elwin, que es la experiencia de también es una comunidad reedición. popular. Claro, entonces hay mucho que leer, muy interesante, y yo creo que realmente tenemos que, para saber algo de la vida, tenemos que tomar posiciones sobre algunos asuntos fundamentales. Entonces, echarle tierra, no mirarlo, no es una solución. Siempre hay que tomar una posición. Y claro, hay gente que llega y dice, mira, mi familia estuvo con el golpe, pero no teníamos ninguna idea de lo que venía después y estamos totalmente en contra de eso, pero siendo consecuentes apoyábamos el golpe. Otros que dicen, el golpe fue lo peor, ya lo sabíamos. Otra gente que dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto de la memoria de los derechos humanos? Ya hay que olvidarse. No, la discusión tiene que darse y tiene que cada uno argumentar. Y bueno, a mí me parece que con todos los méritos que tiene el cómic, como género, el cómic puede tener una dificultad, que es que justamente los cómics necesitan personajes fuertes, necesitan, bueno, tradicionalmente el cómic es mucho de héroes, superhéroes, villanos, qué sé yo. Entonces aquí, lo que decíamos antes, ¿no? Que Aquí solo el villano. Aquí el villano, claro, el supervillano, que es Pinochet, y no se queda un poco fuera toda la conspiración mayor, o toda la conflictividad mayor, toda la realidad social, porque justamente en un cómic el género tiene unas convenciones que no son tanto la historia social. Bueno, digamos que que está muy centrado en un personaje, pero Sí. hay otros que son reportajes gráficos hechos cómic. Ahora, yo sí Sí. estoy de acuerdo ahí con una observación, que era la que quería decir, que es como la idea de que toda la maldad está encarnada en solo una persona. Y es verdad que esta maldad, y que el libro la va desarrollando, tiene que ver con el miedo a no ser respetado, con el miedo a no ser visto. Entonces, claro, como que sobrereacciona y termina de alguna manera cumpliendo el peor miedo, porque en su juicio el fin es que finalmente lo que los jueces definen, la condena es la infamia eterna. Tu nombre será sinónimo de la traición que has cometido de aquí al fin de los tiempos. Y lo ahogan en sangre, la sangre que derramó, ¿no? Y Lo que pasa es que se abre un futuro, digamos, esperanzador, con las banderas que flameaban, digamos, de la revuelta. el 2019, el Insisto, es un libro del 2020. 21. Pero Sí, claro, es sí. del 21, antes del Sí. 4 de septiembre. Claro, lo que pasa es que, bueno, eso es lo complejo de la historia. Lo complejo de la historia es que justamente, o sea, todos los libros que se publicaron ahora se venían trabajando en un contexto bien distinto, incluso los que partieron el año anterior, digamos. Muchos de ellos son libros que requieren un trabajo más largo, por tanto, ya 2-3 años, y era otra la expectativa respecto a lo que era estos 50 años. No Claro. tiene nada que ver. Pero tiene que ver con que pasó algo aquí que tiene que ver también con este libro. O sea, el significante que reunió todo el complejo proceso 73, dictadura, es Pinochet. Ajá. Todo se concentró en Pinochet. Pinochet es un personaje bastante menos importante de lo que la historia dice. Bastante menos importante. Un personaje bastante menos importante, porque además su nivel de mediocridad habría impedido, ¿no?, que pudiera ser tan importante, ¿no? La maldad no es suficiente, ¿no? Pinochet, cuando conoció a Julio Ponce, ¿ya?, como novio de su hija, podríamos decir que se enamoró más que la hija, porque dijo, este sabe, este es inteligente, este me va a servir, y yo voy a poder tomar decisiones para mí, no depender de otra gente, ¿ya? O sea, él necesitaba eso porque sabía que no tenía esas habilidades. Entonces, todo al resumirse en Pinochet,
involucra que necesariamente no olvidemos que Pinochet además es presidente solo del 80, desde el 80 en adelante. Antes presidía la Junta de Gobierno, y el que mandaba en términos políticos era Merino, o sea, siempre fue así, ¿no? Merino. Claro, pero también hay una astucia de parte de quienes están escondidos en esta historia. Sí, pues, por supuesto. O sea, aparte de la mediocridad de Pinochet, fue haber pensado que él fuera, y de su inseguridad, sin duda, el que, bueno, yo voy a hacer el rostro, voy a ser el hombre fuerte, fue también ser utilizado por quienes decían, vos dale. No, y además que dale, Pinochet pierde en la discusión sobre las AFP, Pinochet está en contra de las AFP. ¿Ya? Pinochet cita a la revista Cauce para explicar por qué no deben existir las AFP. ¿Ya? Bueno, pero ahí triunfó en el sentido de que las Fuerzas Armadas no pasaron al sistema, que eso es lo que puso como condición. Por supuesto. Entonces todo eso, toda esta historia, o sea, Pinochet era un tipo que lo que sí tenía a cargo era el mal. O sea, estaba a cargo de controlar a través de los servicios de seguridad, ¿ya?, la insurrección. Esa era su tarea. Y en eso él no tiene... Entonces, por eso... O sea, él está pero lo interesante es que ese elemento en el corazón del sistema quedó establecido para siempre. Y por eso la ausencia de juicio a Pinochet hace que todo lo demás se desbande, porque finalmente la dictadura tenía un solo nombre. Claro. En Chile y el mundo. Y eso era conveniente, muy conveniente para la gente que estaba beneficiada. Mira, podría haber sido inconveniente si hubiese terminado justamente con un juicio a Pinochet completo, porque todos habrían jugado en esa jugada, claro. Y si hubiesen perdido, habrían perdido todo lo que se hizo, ¿ya? Pero justamente al concentrarlo en un solo lugar les dio capacidad de gestión, le dio un liderazgo a Pinochet que no tenía. Claro. Claro, pero derechamente es como lo echaron para adelante, y hoy día todavía cuesta decir dictadura cívico-militar. Claro. Por supuesto. Bueno, Chile ya cambió, esa era la cosa. Nosotros lo afirmábamos, pero ahora nos preguntamos, ¿Chile ya cambió? Y también hay que decir que hay muchos libros que han salido que no son cuestionadores ni críticos, sino que también hay libros que son que justifican, favorables. Yo creo que el de Mansuy no es favorable, no se mete en ese asunto directamente, más o menos justifica que pero le quita densidad. Claro, le quita densidad, pero hay libros que directamente van a la defensa y al digamos, a rescatar el legado y hablar de la chilenidad en términos de el legado de la dictadura. Entonces también hay, o sea, lo que se está escribiendo por diferentes sectores, pero uno tiene que, entrar en la discusión, hay que entrar en la discusión. Hay que ir, yo creo que una de las cosas que podemos rescatar de este libro, a mí me parece que hay una construcción que es evidentemente desde el fantástico, porque es como el juicio, ¿no? Que no vimos, y es un juicio fantástico, con fantasmas, con muertos hablando, ¿no? Y en donde además aparece el diablo como el abogado defensor, ¿no? Y la justicia, ¿cierto? Como la fiscal. Pero lo que a mí me parece súper valioso de este libro es que todos esos relatos, todos esos fantasmas que aparecen, están basados en hechos. O sea, hay una data que es importante. Y yo creo que a diferencia de estos relatos negacionistas que se quieran instalar, ¿cierto? Dejan fuera muchas cosas. O sea, por ejemplo, toda esta idea del gran aporte a la economía, etcétera, es como que deja fuera toda la crisis de los 80. Por dar un ejemplo, ¿no? Todos los niveles de inequidad, etcétera. Entonces, es como, claro, hay mucho discurso posible, hay muchas opiniones posibles, pero luego hay data. O sea, hay hechos que son incontestables, y es muy duro que hoy día esos hechos, independiente de donde uno esté, se han puesto a discutir. Es que yo lo que digo, lo último que digo es que antes de entrar, ni siquiera eso, tenemos que decidirnos a discutir. Si ese es el problema, que ni siquiera estamos diciendo usted tome una posición o tome otra, sino que en Chile es muy difícil discutir, es muy difícil hablar, argumentar. Son dos frases y empieza inmediatamente la gente se altera. Tenemos que poder discutir y llegar a conclusiones, ojalá en conjunto, pero si no importa, defender posiciones distintas, pero confrontar. Es que yo creo, Marc, yo agregaría simplemente que en Chile, cuando tenemos que elegir como chilenos, en general nos pasa, entre el poder y la verdad elegimos el poder.
Pero ¿sabéis qué? Yo creo que hay ahí Sí. algo que también está en el corazón del personaje de Pinochet que construye Félix Vega con Francisco Ortega acá, una profunda crisis identitaria. Sí. Yo creo que de verdad hay un tema de inseguridad que es profundo, supuesto. entonces mucha Inseguridad. gente que se identifica, o sea, todos quienes nos identificamos con un lugar político, con un lugar ciudadano, es porque nos vemos ahí, ¿no? Y a veces ese vernos ahí tiene que ver con ciertas situaciones de conveniencia, con ciertas situaciones que nos alimentan literalmente en algunos casos, etcétera. Y claro, hay partes que no nos gustan de, por ejemplo, el sistema, pero quienes han sido beneficiados por el sistema quieren dejar bajo, decir, no quieren aceptar que este sistema que tanto les ha beneficiado se construyó sobre la sangre de chilenos y chilenas. Claro. Entonces, hacerse cargo de decir mi privilegio, mi beneficio ha tenido estos costos, Yo quiero decir, es muy duro. Quiero decir dos datos, porque a propósito de datos, dos datos que para mí son súper simples. 3 datos. 1. Chile recuperó el PIB del año 73 recién el año 87. 2. Chile recuperó la cantidad de estudiantes universitarios del 73 recién el año 89. Con la entrada de las privadas. Pero recién recuperó lo que había en las públicas Sí, antes. sí, sí. Y con gente y con un país con mayor población. Bueno, y luego, en tercer lugar, Chile tuvo un récord prácticamente mundial de desigualdad en la segunda mitad de los años 80, descomunal cuando se instaura ya definitivamente el modelo, con unos niveles de, si ustedes buscan los coeficientes de Gini en general, muy desiguales, 0,55, 0,53, ¿ya? Chile llegó a 0,62, es una cosa así demencial. Ujú. Bueno, 3 datos que están ahí, que no hay nada Claro, que hacer. No hay nada que hacer. Y además que son importantes y son los datos que básicamente nos llevaron al 2019, ¿no? Es como decir, eso no se ha arreglado, está ahí. No, Sí, está ahí. Seguimos viviendo en uno de los países más desiguales del mundo, no Bueno, solamente de y Latinoamérica. eso que decíamos, se decía al principio, cuando se terminó la dictadura, bueno, hubo excesos, esto sobre la violencia política, pero económicamente es un éxito. O sea, empezamos ya con ese mito, con esa falsedad, y luego incluso se decía que toda la bonanza que hubo en los años 90 fue por todo lo que se construyó en los 80, pero eso es... Pero además, de nuevo, y no nos pasemos, pero de nuevo tiene que ver con un mito, ¿cachai? Con el oasis versus la ilusión. Porque la construcción de la economía PIB chilena tiene que ver con el endeudamiento de la familia. Ese es el dato que me gustaría saber. ¿Cómo, en términos generales, estaban endeudadas las familias antes de 73 versus claro. hoy? Porque, claro, decimos, claro, hoy día la gente tiene casas, tiene televisores, Sí. tiene celulares, y es como ya, pero el costo real de eso, y en salud mental, ¿cómo estamos? No, y además está el asunto de que la riqueza siempre es relativa. O sea, si es que tú tienes zapatos, pero estás carente en todo lo demás, y hay gente que tiene todo esto, todo lo que a ti te falta, la pobreza es real porque es siempre en relación a tu comunidad. Bueno, y además los fantasmas que nos siguen acompañando y a los que no hemos sido capaces de mirar al rostro. Por eso hay Así que discutir. Por eso hay que discutir, por eso nos tenemos que ir también para que sigan las discusiones en sus casas, también acá en la radio. Nosotros nos encontramos la próxima semana, vamos a leer los zapatos del Puma. Así que nos encontramos entonces. Chao. Adiós. Weil sie die Profit, die sie aus ihrer Arbeit gesickt haben, in Gefahr von dürren Betrügen, die euch jahrhundertlang ausgedankt haben, lasst euch nicht lüglos in den Tod schicken, dumm genug sind, Esto no es nada para bailar. Si viene se acerca le va a gustar. Y si no le gusta su majestad, la bella pobre va a rechazar. Adolfo Benito Augusto Toribio. Adolfo Benito Augusto Toribio. ¡Sieg Heil! ¡Sieg Heil! ¡Sieg Heil! ¡Sieg Heil! Jonathan O'Higgins y Arturo Prat y Manuel Rodríguez jugado está. Jonathan Carrera ni San Martín
trivio. Sigaret, 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 sigaret. Esto no es nada para bailar. Si no se acerca le va a gustar. Y si no le gusta su majestad, la taquilla pobre la va a rechazar. Adolfo Benito Augusto Toribio. Adolfo Benito Augusto Toribio. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.